Bueno, vamos a iniciar entonces. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que hay una opción de levantar la manita, ¿cierto? Levanta la mano y sencillamente ahí atendemos y la petición, la solicitud y eh, la resolvemos, ¿vale? Bueno, ¿cómo estudiar la Biblia? Vamos a aprovechar esta hora y 15 minutos, nuestra propuesta educativa. ¿Cómo estudiar la línea? Es un programa online, realmente es el primer programa online que hacemos y estamos construyendo, digamos, diferentes ministerios online. Eso es un ministerio dedicado a la enseñanza de la Biblia y este es el primer, digamos, dentro del programa es el primer módulo. La idea es que vamos adquiriendo cada vez más eh, conocimientos y contenidos. El contenido que vamos a estar viendo en estas 4 lecciones o estos 4 encuentros es un contenido básico, pero es un contenido importantísimo. Yo mismo me he sorprendido que hay muchas cosas que he olvidado y he tenido que volver a refrescar. Seguramente habrá muchas más. Acercarse a la Biblia para conocerla, para entenderla, wow, eso es todo un desafío para cada uno de nosotros. Y es, bueno, es eterna, ¿no? Es eterna. Y, digamos, alguien me decía el otro día, bueno, ¿cómo nos comemos un elefante? ¿No? ¿Cómo comerse un elefante? Bueno, de a poquitos, ¿cierto? De a trocitos. ¿Cómo aprender la Biblia en toda su amplitud, en toda su extensión? De a poquitos, ¿sí? Y de eso se trata entonces, que de a poquitos vayamos adquiriendo esos conocimientos tan importantes para todos nosotros. Entonces, vamos a seguir con ello. Entonces, la propuesta educativa, en esencia, está centrada no en que yo sea el profesor que dicta una clase, sino que podamos construir el conocimiento conjuntamente. Mi rol es más un rol de facilitador y de coach, que de paso yo también soy coach certificado por la ICF, es un organismo internacional, bueno, nos permite, digamos, tener varias habilidades para hacer un acompañamiento, mmm, no solo desde el aprendizaje, sino de que cada persona pueda ir incorporando amablemente y conscientemente habilidades espirituales para seguir creciendo en un continuum de desarrollo espiritual. El programa que estamos ofreciendo y que estamos iniciando en este momento tiene una hoja de ruta y la hoja de ruta es sencilla, son 4 lecciones. La primera de ellas, si ustedes ven la hoja de ruta ahí, es cómo prepararte para estudiar la Biblia. La segunda, esa es la que vamos a estudiar en el día de hoy. La segunda lección, la lección número 2, son 4 pasos para la lectura. La tercera lección, vamos a hacer un análisis de los contextos. Vamos a ver algo de contextos hoy, pero vamos a concentrarnos un poco más en esa lección número 3 respecto a los análisis, cómo aprovecharlos para tener pues ¿cómo se llama? Un rompecabezas, ir armándolo y pudiendo tener piezas mucho más completas y un pensamiento más claro, una imagen más clara de quién es Dios y entender a Dios y sus propósitos. Y la lección número 4 es cómo unir todo esto que hemos visto. Lo ponemos en la masa y en la mesa, perdón, y en la lección número 4 al final vamos a unir todo esto de una manera amable y, como lo decimos, que sea ecológica para cada uno. Veamos entonces esta lección número 1, perdón. ¿Cómo prepararte para estudiar la Biblia? Quiero hacer una claridad. Eh, Quisiera, pero no es el propósito de este tema, también puedo hacer un pequeño video y enviárselos a ustedes para que ustedes lo tengan dentro de su archivo. Aquellos que tienen algún liderazgo espiritual, en algo podamos inspirarlos, pues nosotros felices de poder inspirar los ministerios. Eh, de paso, les cuento que el próximo viernes estoy iniciando una certificación con un instituto de apologética, de uno de los apologistas más grandes del mundo en este momento, que es el doctor Dave Ramsey. Estoy iniciando una formación con ellos donde me han invitado a lo largo de 3 meses
poder participar en ello para mí va a ser algo muy rico para poder compartir con otros y poder defender la fe desde una manera mucho más científica y de una manera mucho más sólida de lo que podemos tener hasta el momento. Esto no es una acción de chicanería, ¿cierto? O en ecuatoriano, de volverme lamparoso, ¿sí? Sino para decirle la importancia de prepararse continuamente. Y en esta ocasión, en la lección número 1, con Robbie, con Dave, siempre los confundo a ellos, con Ravi Zacarías, no, no David Ramsey es un economista, Ravi Zacarías es. La lección número 1, cómo prepararte para estudiar la Biblia, no aborda cómo se armó la Biblia, es decir, cómo se fue construyendo la Biblia. Solamente quiero citar algunos aspectos muy, muy, muy breves a manera de introducción y quedo comprometido con ustedes para hacer un video breve y conciso en donde tenga 10 aspectos fundamentales y básicos para entender qué es la Biblia y por qué la tenemos hoy en la mano. ¿Mm? En esencia, la Biblia, nuestra Biblia consta de 66 libros. Hay Biblias con diferentes versiones que tienen más libros que no están dentro del canon o la regla que se ha considerado para que sean aglutinados en un solo libro, porque tienen errores históricos, errores doctrinales. Esta Biblia, consideramos, tengo la versión Reina Valera, tiene 66 libros, son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Es solo para memotecnia. Memorícese tan solo el 3 y el 9 y con eso le da todo. 3 y 9 es 39, Antiguo Testamento. 3 por 9, 27, Nuevo Testamento. 39, 27, 66. Hay memotecnias básicas, ¿sí? Antiguo Testamento, el 3 y el 9 unidos nos dan 39. Y el Nuevo Testamento nos dan multiplicar 3 por 9, ¿nos da qué? 27. Entonces, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. La suma del Antiguo y el Nuevo nos suman 66 libros. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, en 3 continentes, por más de 40 personas de diferente origen y de diferente procedencia, pero sin embargo hay un común denominador que a pesar de haberse escrito por personas que nacieron en distintos lugares, la escribieron en distintos lugares, con costumbres distintas, con formaciones distintas, con procedencias distintas, hay un común denominador en el contenido de lo que ellos lograron escribir y es Jesucristo. Es decir, en el antiguo, los profetas y a través de profecías se anunciaba la venida del Mesías y en el nuevo tenemos el cumplimiento de ello. Pero lo que queremos decirle es que hay una unidad. Si bien decimos, tiene 66 escritos o libros o cartas, la Biblia es una sola. A pesar de haber sido escrita por distintas personas, en diferentes tiempos, en diferentes épocas, con diferentes costumbres. Y básicamente es por una básica razón. Y es porque el verdadero autor, el que movió e inspiró la escritura, fue el Espíritu Santo. Entonces, digamos, a manera general podríamos decirlo. Hay mucho más para hablar en torno a ello. Pero, ¿cómo prepararte para estudiar la Biblia? Esta lección tiene unos contenidos básicos. ¿Sí? La lección número 1 tiene 3 contenidos. ¿Qué vamos a descubrir? Vamos a descubrir la importancia del estudio bíblico, los tipos de estudio bíblico y los tipos de contexto. Para ponerlo de una manera más clara y gráfica, la hoja de ruta para el día de hoy, en esta lección número 1, vamos a tener 3 capítulos. El primero de ellos, la importancia del estudio bíblico. El segundo, los tipos de estudio bíblico. Y el tercer capítulo, los tipos de contexto. Ya vamos a ver entonces, muy
con mucho detalle. ¿Quién me puede decir, y puede abrir su micrófono si lo quiere? Yo aquí estoy al tanto de quien llegue a necesitarlo o quiera participar. ¿Por qué es importante poder leer, entender, es decir, poder leer y estudiar la Biblia? ¿Qué utilidad se imaginan ustedes que puede tener para cada uno de nosotros o para la sociedad? Hago la pregunta. Y si desean, pueden escribirlo o abrir el micrófono y charlamos un poquito. A ver, ¿quién dijo yo? Juanes, listo, Juanes. ¿Abres el micrófono? Muy bien. Básicamente porque es nuestro manual de vida, ¿no? Ujú, Si no conocemos cómo fuimos formados y para qué fuimos formados, no vamos a saber a dónde vamos. Entonces ujú, necesitamos entender por qué nos hizo Dios, para qué nos hizo Dios y cuál es el ujú, camino que tenemos que tomar de ahora en adelante, no solo como iglesia, sino también ya ujú. en en lo íntimo, en lo individual. ¿Para qué Dios me puso a mí en este Wow, mundo y qué es lo que yo debo regar en el mundo a los demás? fantástico, Juanes. Nos regalas como 3 regalos en una sola cápsula. Gracias, mira. Dices, uno, es nuestro manual de vida. Y es eso. La Biblia no la concebimos entonces como un código ético, moral o religioso, si bien es cierto, hay un contenido moral y ético, pero lo que tiene es un manual de instrucción que nos enseña a vivir. Juanes nos habla y nos comparte algo maravilloso. Dice, ahí podemos encontrar por qué y para qué, es decir, por qué y con qué propósito hemos sido creados para hacer un aporte al mundo, a nuestra familia y al mundo. Maravilloso regalo. Esa es la importancia que tiene la Biblia. ¿Alguien más nos quiere compartir o escribir por qué es importante la Biblia? Por aquí hay un mensaje. Ok. Yo digo que Ujú, la Biblia, porque la Biblia es útil para enseñar qué es lo que tú estás haciendo, para corregir, para redarguir y para enseñarnos a la justicia también. ujú. Muy bien. La utilidad que tiene la Biblia. Y eso lo vamos a ver ahora. Muy bien, Liliana, gracias. Eso lo dice el apóstol Pablo a unos amigos, a un amigo, un discípulo muy cercano que se llamaba Timoteo, en la segunda carta. Por aquí John nos regala algo muy especial. Dice, para tener una clara interpretación de la voluntad y planes de Dios. Muy bien. Y no, me imagino, debe ser enturbiar la doctrina, ok, para tener una clara interpretación de la voluntad y los planes de Dios. Muy bien. Es decir, en la Biblia podemos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y aún tener claridad sobre cómo movernos en algún momento de la vida. Fantásticos esos aportes. Quiero unirme a esos aportes, seguramente tenemos más, y les voy a dejar una tarea al final que les va a gustar mucho. ¿Por qué es importante el estudio bíblico? Nos comparte Liliana y nos dice, en la Biblia, ¿cierto? Y hace alusión al pasaje, contiene la mente y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Voy a dejarles de compartir brevemente esta presentación para irme a la Biblia y mostrarles lo que dice 2 de Timoteo 3 del 16 al 17 en la versión Nueva Traducción Viviente. Me encanta la amabilidad de ese texto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Vea que la utilidad que tiene la Biblia. Hay varios autores que han escrito sobre el tema del cerebro tiene puntos ciegos, ¿no? Y si nosotros nos disponemos de corazón a dejar que Dios nos hable, a dejar que Dios nos enseñe, en su palabra podemos ser corregidos
de nuestros errores. Miren lo que dice. Segundo, la Biblia no tiene equivocaciones. El Salmo, que es un compendio de escritos, la mayoría de ellos escritos por el rey David, una gran mayoría, dice el Salmo 19 en el verso 7, dice de la siguiente manera, dice, y la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, ¿qué beneficios tiene o por qué es importante? Porque no tiene, es una fuente que no tiene error. La Biblia misma nos dice que no tiene error. Obviamente hay gente que anda señalando errores, pero la misma Biblia responde a esos errores. ¿Qué otra importancia tiene la Biblia? Es suficiente, como lo decía Juan Esteban ahora, suficiente para todas nuestras necesidades. Y hay algo maravilloso que la misma palabra de Dios nos dice a través del profeta Isaías, y es que la Biblia, es decir, lo que Dios promete en su palabra, Dios lo cumple. Dice que para aquello, para lo cual salió, regresa nuevamente Dios habiendo cumplido el propósito. Entonces, es decir, en la Biblia tenemos promesas que Dios va a cumplir. Muchas de ellas se han cumplido, algunas de ellas se están cumpliendo, otras están por cumplirse. Y es maravilloso acercarse a la Biblia para descubrir todos los tesoros y las grandes promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Pero algo para preguntar aquí en torno a esto. ¿Cuál podría ser la respuesta, cierto? Frente a por qué también es importante, puede ser nuestra respuesta ante el saber que en ella tenemos el propósito, que es manual de vida, saber que ella nos enseña la verdad, que nos da a entender nuestros propios errores, que Dios nos puede librar de los errores que nos son ocultos ante nuestra propia mirada y corazón. Pues, ¿con qué actitud nos podemos acercar a la Biblia? ¿Cuál es nuestra respuesta? Varios escritores de la Biblia lo decían. No voy a detenerme a citar cada texto bíblico. Uno de los compromisos dentro de mi promesa de valor, nuestra promesa de valor, es darles a ustedes un resumen de esta lección, y yo trabajo mucho con mapas mentales. Entonces, los mapas mentales que les sirvan a usted en una sola hoja, un resumen gráfico en donde usted se pueda acordar de qué se trata más o menos todo, ¿vale? Eso les va a llegar a ustedes. Entonces, ¿cuál puede ser nuestra respuesta? Uno, honrar la Biblia. ¿Qué es honrarla? Valorarla, acercarnos a ella con la reverencia, sin religiosidad, pero con la reverencia y el respeto que es Dios quien nos ha dado su palabra, y nos acercamos para valorarla. ¿Y de qué otra forma podemos valorar la Biblia? Dedicarle tiempo para leerla, para subrayarla, para anotar las promesas. ¿Sí? A mí me enseñó una profesora en primero de bachillerato que el libro sin subrayar era libro sin leer. Entonces, qué bueno subrayar, y casi que se vuelve una bitácora de vuelo, casi que se vuelve un diario espiritual de uno. Que uno la vaya subrayando y seguramente usted se vuelva a encontrarse una promesa al cabo del tiempo y dice, con la fecha en que Dios se la dio, dice, wow, Dios me cumplió esta promesa, me la dio en tal fecha. Entonces, que nos acerquemos más con el deseo de amarla, de obedecerla, no solo con curiosidad, sino con el deseo de obedecerla antes de saber lo que Dios nos va a hablar, pero también de estudiarla. Seguramente al saber que la Biblia es nuestro manual de vida, se pueden desprender muchas cosas para nosotros, muchas actitudes lindas de respeto y de honra a Dios. Aquí hay solo 4 de ellas. Hasta ahí nos acercamos para brevemente tener un panorama de la importancia del estudio bíblico. Un pueblo que no conoce la Biblia es un pueblo que no conoce a Dios. Entonces, ¿cuál es la máxima importancia en lo personal para mí? El poder estudiar la Biblia. La importancia radica en que en la Biblia puedo conocer a Dios cada vez más.
Y uno puede conocer, uno no puede, y lo he dicho varias veces, uno no puede conocer a una persona, perdón, uno puede amar a una persona que no conoce. Uno ama a quien conoce. Si queremos amar más a Papá Dios, si queremos amar más al Espíritu Santo, si queremos amar más al Señor Jesucristo, nosotros necesitamos estudiar más la Biblia, pasar tiempos en ella, no quedarnos con la lectura de un solo verso, sino poder dedicarle tiempos, cada cual en su agenda. Y este tiempo que Dios nos ha dado es un tiempo precioso. Yo quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes no habría anhelado un tiempo quieto o más tiempo para estudiar la Biblia sin afanes? Yo creo que más de uno se lo ha pedido a Dios y Dios nos está dando el tiempo precioso. Yo sé que hay diversas necesidades y que cada uno tiene que solucionar esas necesidades, pero una mayor necesidad en nosotros es alimentarnos espiritualmente. Ahí está Dios dándonos los recursos para hacerlo. Muy bien, sigamos adelante. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si tienen una pregunta, con toda libertad, levantan la manito y vamos siguiendo adelante, ¿vale? Le damos paso. Sigamos con el siguiente aspecto y quedo abierto a la apertura a las preguntas, ¿vale? Tipos de estudio bíblico. Hay una infinidad de estudios bíblicos. Yo tan solo voy a exponer aquí 7 tipos de estudio. ¿Ok? El primero de ellos vamos a llamarlo el estudio personal. ¿En qué consiste ese estudio? Todos son personales, claro. Pero ¿en qué consiste ese estudio personal? Comenzar a leer un libro o una carta, porque la Biblia también tiene cartas, o un poema, como son, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, o un legado de dichos conocido como los Proverbios, algunos de ellos recopilados por Salomón, dados por Salomón, otros dichos fueron recopilados en el mismo libro Los Proverbios, pero dados por el pueblo mismo, ¿sí? O por otros pensadores. Pero el estudio personal consiste, por ejemplo, yo abro una carta, la carta a los Romanos, y empiezo a leerla del capítulo 1 hasta el capítulo, creo que son 16, hasta el capítulo 16 de Romanos, ¿sí? No tiene que leerla todo de una vez, pero es mi estudio personal en donde uno dice, ok, voy a leer un capítulo por día y empieza a leerlo y empieza a subrayarlo. Hay, digamos, formas de hacer el estudio de un libro. Eso lo vamos a hacer en el siguiente módulo del programa. Este es el módulo 1 del programa. El módulo 2 lo haremos, ¿cierto? Me interesa primero que aprendamos a gatear, ¿sí? Aquellos que ya saben caminar y trotar y correr, tranquilos, esto nos está refrescando la memoria. El personal consiste en eso, comenzar a leer un libro del primer capítulo al último capítulo. Ya haremos las técnicas para hacerlo. El método o el tipo de estudio canónico, en esencia, se resume comenzar a leer la Biblia desde el Génesis hasta terminar el Apocalipsis. Es decir, desde el Génesis capítulo 1, verso 1, hasta Génesis capítulo 22. Estamos hasta el último capítulo de la Biblia. Entonces, lo que nos dice el libro canónico es, uno se puede demorar un año por lo menos haciendo esa lectura. No tiene que correr, pero es un tipo de estudio. El estudio doctrinal es el tercero. Consiste en estudiar todos en ellos uno medita, ¿cierto? Lee, estudia, medita. Pero lo que dice la Biblia respecto a una doctrina específica. Por ejemplo, la Biblia tiene la doctrina de la salvación, que se llama la soteriología. Tiene angelología, que es la doctrina de los ángeles. Tiene la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Es decir, es todo la doctrina de la creación. Es un compendio y eso se estudia en la teología sistemática. Pero en el tipo de estudio bíblico doctrinal, uno toma uno de ellos. Por ejemplo, vamos a hacer un estudio del Espíritu Santo. Y estudiamos entonces
con dos herramientas. Uno, la Biblia. Dos, una concordancia bíblica. Por lo regular, casi todas las Biblias, algunas tienen muy buena concordancia. Hay otros libros. Bueno, hoy voy a dejar de compartir un momentico, solo para decirles, la concordancia está en la última parte y uno puede encontrar, por ejemplo, sanidad. Entonces encuentra pasajes sobre la sanidad, ¿sí? Hay unas que son concordancias que son súper, súper completas y nos ayudan muchísimo. Otras no tanto. Pero uno, con la Biblia, una concordancia y un diccionario bíblico, puede comenzar a hacer estudios bíblicos, por ejemplo, sobre la doctrina de Dios. Doctrina de Dios. Vamos a estudiar el carácter santo de Dios. O Dios es amor. El carácter de Dios es amoroso. Dios es amor. Ok, entonces uno empieza a estudiar toda la doctrina desde Génesis, Apocalipsis, lo que habla la Biblia acerca del amor de Dios. Y ahí usted va a descubrir de qué forma se manifestó el amor de Dios en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, en los Números, en el Deuteronomio, en cada uno de los libros. Eso es amplísimo, pero es demasiado rico. Ahora, en la medida en que nos vamos enamorando, yo no los voy a atiborrar de recursos. Yo vengo haciendo una biblioteca de estudio bíblico amplísima y tengo no menos de 1,200 libros digitales que me ayudan mucho cuando quiero hacer un tipo de estudio con esas características. Creo que alguien levantó la mano. Adrianita levantó la mano. Sí, yo levanté. La pregunta es, en el tipo de estudio bíblico doctrinal, se toma un tema, por ejemplo, salvación. Para que sea doctrinal, ¿tiene que hacerse el recorrido desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿O yo puedo hacer un estudio doctrinal acerca de la salvación en los 4 evangelios, por ejemplo? Fantástico. Hermosa pregunta. Perdón, fantástico, hermosa pregunta, me encanta. Y es muy, muy acertada. Uno puede hacer un estudio doctrinal de Génesis a Apocalipsis y eso se llama ya un estudio exegético, ¿sí? Sin H, exegético, que es totalmente amplio. O puede hacer un estudio de, por ejemplo, la salvación en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, uno se concentra más específicamente ahí. Ese es un estudio doctrinal. Ahora, en una misma carta uno puede encontrar varias doctrinas. O en un mismo libro uno puede encontrar varias doctrinas. Hay todo lo que uno quiera para estudiar todos los días hasta la eternidad. ¿Sí? Pero, ¿quedó clara esa pregunta entonces? ¿Esa respuesta a la pregunta? Sí, perfecto, gracias. Ok. Cuarta tipo de estudio. Estudio por palabras. Ahí lo que hacemos es una búsqueda y significado de una palabra con ayuda de una concordancia. Hay concordancias gruesísimas. Ahora, con el mundo digital, uno tiene la concordancia en la mano. Uno puede buscar en su celular, ¿cierto? Una palabra. Uno busca, por ejemplo, ira. Entonces aparece un listado de Génesis, Apocalipsis, o uno solamente lo quiere para un libro y aparece, Adrianita, ¿levantó la mano o quiere bajarla? Ok. Entonces, el estudio por palabras, ¿qué le ayuda a uno? Tener una Biblia y con el celular ahora se puede. Porque si uno tiene una aplicación bíblica, uno puede buscar la palabra que quiere buscar ahí y aparece una palabra, por ejemplo, ira, en los evangelios, los 4 evangelios, aparece la ira. Entonces uno empieza a estudiar en qué contexto está escrita esa palabra. ¿Es ira de Dios o es ira del hombre? Si es ira de Dios, ¿por qué despertó la ira de Dios? Y uno se empieza a hacer preguntas. ¿Hasta cuándo le duró la ira a Dios? Es un ejemplo, ¿no? ¿Hasta cuándo quitó la ira en Dios? Por darle un ejemplo.
Entonces, el estudio por palabra nos ayuda también mucho. Actualmente, una Biblia física, yo soy amante de la Biblia física, a mí la Biblia digital, tengo muchas Biblias digitales, pero no hay nada como tener una Biblia en la mano, eso es otra cosa. Yo no puedo predicar si no tengo la Biblia en la mano. Tengo el iPad y la Biblia en la mano, pero nos ayuda mucho. ¿Alguien tiene una pregunta? A ver si mi secretaria me ayuda. A ver. Ok. Recomiendo para el estudio bíblico la aplicación MySword. Es la mejor aplicación con contenido amplio para estudio bíblico. Excelente, John. Eso me encanta, me encanta. Yo sé que John le sirve al Señor, él es un líder y nos encanta esa riqueza. MySword. Vamos a buscarla y vamos a enviar los links que vayan apareciendo entonces. Eso nos va a ser de muchísima ayuda, de muchísima ayuda. Gracias. Perdón, me fui para adelante. Quinto tipo de estudio, el estudio temático. Es una forma más extendida del estudio por palabras. En el estudio temático, si uno tiene un diccionario bíblico y una concordancia, le puede ayudar. Usted quiere estudiar un tema sobre, por ejemplo, las plagas. A propósito de lo que estamos viviendo, usted se encuentra entonces, ahí lo va a llevar en el estudio de las plagas en la Biblia, cuando se dieron epidemias en determinados libros y uno los va a conseguir y pueda extraer un recurso valiosísimo con el estudio temático. Hay libros también, hay Biblias que le dan a uno estudios temáticos y casi que usted escoge, por ejemplo, un estudio temático sobre la sanidad. Entonces le aparecen por libro en qué pasajes aparece la sanidad. Es también muy útil. Todo esto, no quiero atiborrarlos con información, solo quiero decirles las posibilidades de estudio bíblico que tenemos. El estudio por personajes. Por ejemplo, uno va a estudiar la vida del rey David. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínense. Sin embargo, uno encuentra a David que era un hombre sujeto a debilidades. Uno encuentra a David que fue un hombre que adulteró, que fue un hombre que planeó el asesinato de otro hombre, de la esposa de aquel con quien adulteró, quien engañó. Entonces, el estudio bíblico por personajes es muy rico porque ahí uno puede descubrir virtudes, defectos, el carácter, cómo se relacionaban con Dios, cómo se relacionaban con las personas. Y nos puede ayudar. Si uno está aburrido y uno dice, ¿por dónde comienzo a estudiar? Este sería una excelente forma de estudiar la Biblia, ¿cierto? Si no sabe por dónde empezar a estudiar. Y hay un séptimo que para mí es el básico de todos. Y es la base de todo estudio, de todos los estudios anteriores. Y ese es el que quiero que trabajemos. Y es el estudio bíblico de un pasaje. Podemos estudiar un versículo o podemos estudiar un grupo de versículos que nos va dando una amplitud sobre lo que Dios nos quiere hablar y todo lo que podemos extraer de enseñanzas ahí. Vamos a ver un cuadro rápidamente, brevemente, cómo estudiar. Estamos hablando, primero comenzamos de los estudios más complejos al más básico, ¿listo? El más básico es el estudio de un pasaje bíblico y en ese nos vamos a centrar a trabajar. Si uno trabaja eso, ese estudio bíblico tiene herramienta para crecer sin igual. Entonces, estudiando un pasaje bíblico, por ejemplo, yo tomé Juan capítulo 15. Aquí hay un cuadrito que nos ayuda. Ese cuadrito se los voy a enviar. Al menos es el cuadro con el cual yo fui enseñado y sigo siendo fiel a esa enseñanza. Juan 15, versos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ok, tomemos el verso 1. Entonces vamos a observar ese verso 1. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué estoy observando ahí? Ahí habla de dos personajes en ese verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién se identifica como yo? Entonces, ¿qué identifico en la primera observación? Que en esa primera observación hay una vid verdadera
Y también ello me lleva, aunque no está presente, a entender que hay una vid falsa. ¿Mm? Es posible, porque si hay verdadero es porque hay algo falso. Pero también aparece otro personaje que es el labrador. Y dice que el labrador es el padre. Eso por propósito de ser prácticos, estoy explicándolo de esta manera. Es la más fácil. Entonces, a renglón seguido, en el verso 1, si encontramos que hay una vid verdadera y si encontramos que hay un labrador que es padre, entonces podemos hacernos preguntas. En ese verso, ¿qué hace el labrador? O regularmente, ¿qué hace un labrador? Abro el micrófono o abrimos el micrófono para que alguien nos diga qué hacen los labradores comúnmente. Y alguien también nos diga cómo es una vid, qué es una vid para usted. Parece obvio, ¿no? Pero es que de eso se trata, de observar lo que parece obvio, porque detrás de lo obvio es donde aparecen las cosas que muchas veces tenemos ocultas. ¿Qué hace un labrador? Un labrador, bueno, hay sembradores también. El labrador abona la matica, abona la tierra, cuida la matica, ¿cierto? La planta, la poda, ve en qué momento le puede dar una enfermedad y está atento a ella. Es decir, la labor del labrador es una labor constructiva, no destructiva. ¿Vale? Pensémoslo así. Entonces tenemos un labrador que le encanta velar por el bienestar de la vid. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene una vid? ¿Qué partes tiene una vid? Entonces, tal vez usted puede ir al diccionario Larousse o ahí en el teléfono y dice partes que componen una vid. Usted se va a encontrar una raíz, se va a encontrar, aquí hay una pregunta, ok, el labrador prepara la tierra, muy bien. En la Biblia escribe viñador. En mi Biblia, se escribe viñador. Muy bien, excelente. Me gusta que tengas otra versión de la Biblia. Exacto, ¿qué hace un viñador? Entonces un viñador nos amplía mucho, entonces nos amplía a nosotros la imaginación. Entonces, trasladémonos, ¿cierto?, a una viña. Imagínense una viña que tiene muchas vides, pero pensemos en una vid. ¿Qué hace el dueño del terreno, de la viña? ¿Qué se hace en la viña? Se siembra vides, se recoge el fruto de la vid, y esa vid en la Biblia servía para comer y para preparar vino. Dentro de varios oficios y también para hacer emplastes para sanidad. Entonces, el viñador, ¿qué hace? La cuida. Entonces, ello nos permite que nosotros nos vayamos, como nos traslademos a ese oficio, para que ahí empecemos a vivir lo que Jesucristo estaba viviendo en ese pasaje, porque es lo que él estaba hablando. Entonces, habla del labrador, habla de la vid. La vid es una persona. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo ahí? Está usando una metáfora. Es decir, está trayéndonos una verdad de la vida o una verdad espiritual a través de algo comprensible en el diario vivir. En aquel entonces, una economía casi que eminentemente agrícola, entonces estaba hablando que habían viñadores, labradores, que habían vides. Muy bien. Entonces, el verso 1 lo estamos exprimiendo como exprimiendo un limón. Entonces, hay varias respuestas a la pregunta. ¿Qué hace un labrador o un viñador? Que nos dice Sandrita. Un viñador poda, cuida, abona. Usted puede investigarle más. Ahora, ¿qué características tiene esa vid verdadera? Que esa vid da fruto, que esa vid no es estéril, que siempre da fruto. Pasaje, observación, preguntas, respuestas y ahora aplicación. Lo importante de todo no es saber la Biblia, sino cómo la aplico. Eso es lo más importante. La aplicación. Puedo disfrutar, por ejemplo, una aplicación, hablando del labrador. Más adelante nos vamos a dar cuenta que, claro, la vid es Jesucristo, pero que nosotros estamos en la vid. Es decir, somos pámpanos que dependen de la vid y que hacen parte de la vid. ¿Qué quiere decir? Que cuando el labrador se acerca a ver la vid, a Jesucristo, y nosotros estamos pegaditos a Jesucristo, el Padre lo ve uno solo. Cuando ve al Hijo, nos ve a nosotros también como uno solo, como un cuerpo.
Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber que el labrador se acerca a mi vida? Pues nos sirve de muchas cosas. Nos sirve para saber que tenemos un labrador que se acerca a nosotros como un padre, para darnos lo mejor, para podarnos tal vez de la mejor manera para que produzcamos un fruto abundante y lindo, fresco, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos lleva eso? En esa observación que estamos haciendo, un estudio bíblico por observación, nos está permitiendo entender que nuestra relación con Dios es una relación de padres e hijos que nos permiten descansar en el amor de Dios, sabiendo que sus intervenciones en nuestra vida es hacernos más fructíferos, fructíferos en la empresa, fructíferos en el trabajo. Entonces, ahí se va hilando todo un conocimiento, todo un contexto. Ahora, al verso 2, quiero lanzarle la pelota a ustedes, ¿cierto? A alguien que quiera contribuir. Voy a leer el verso 2 y juntos, como grupo, como comunidad, empezamos a desglosarlo. Observación, preguntas, respuestas. Vamos a hacer una observación sola. Voy a leerlo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ah, perdón. También es muy útil tener varias versiones bíblicas. No porque el sentido cambie, no porque el significado cambie, sino que el lenguaje al ser interpretado, al ser traducido, perdón, en algunos casos trae más frescura. Digamos, la Biblia del Oso, que es una de las Biblias bases para traducir al castellano. Usted lee la Biblia del Oso y termina aburrido porque tiene un castellano antiquísimo. Entonces tiene arcaísmos de la lengua hispana. Entonces es complejo. Si usted tiene un auditorio o le va a hablar la Biblia a su hija o a su hijo, pues no hable la Biblia donde dice, y Jehová dijo, porque es que tiene un esquema, una connotación para la gente, desafortunadamente, que lo encasillan a la persona como si fuera testigo de Jehová. Respeto la fe del testigo de Jehová, con la claridad. Pero un lenguaje más amable y más contemporáneo para el joven sería útil, ¿sí? Yo siempre seré muy fiel y para mí estudio muchas versiones, la Biblia textual, la Reina Valera, la Biblia del Oso, la Biblia dorada, bueno, todo. Pero la Biblia Reina Valera para mí es central en todo. Entonces, si uno se acerca a otra Biblia, le va dando más claridad en el pensamiento. Entonces, observaciones. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, es decir, todo racimo que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quita? El Padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. ¿Qué observan ustedes ahí? Si quieren, abren sus micrófonos o escriben. Juanes, gracias. El labrador cuida de la viña. Muy lindo. Si una rama no da fruto, la corta. Ajá. Si por el contrario da fruto, la cuida, la limpia y la ayuda a dar más fruto. Eso es lo que nos dice el verso 2. Exactamente. Entonces, mire que el verso 2 se está concentrando. En el verso 1 aparecen dos personas, Jesús y el Padre, Papá Dios. Y en el verso 2 ya aparece como el agente activo, el labrador, el Padre. Entonces, se acerca para cortar lo que no produce fruto. La pregunta es, ¿el labrador nos corta y nos aparta de Jesús? ¿Ah? Esa es una pregunta, eso nos puede llevar a un árbol gigantesco, pero vamos a hacerla sencilla. Hay varias razones por las cuales una persona, muy bien, ¿quién es el pámpano? El pámpano es el racimo que lleva el fruto. ¿Mm? Claro, de una manera, es decir, no va a dar breve, ¿no? No va a dar una clase de botánica de todo lo que contiene el pámpano. Pero en esencia es ese racimo, ¿no? Entonces, imagínense, si uno está pegado a Jesús y ese racimito o ese tallito no da fruto, ¿por qué no da fruto?
¿por qué si yo he abierto el corazón a Jesús, si he hecho la oración de fe, no estoy dando fruto? Y es posible, dicen aquí, nosotros somos los pámpanos, muy bien. Ajá. Entonces, es posible que existan algunas posibilidades. Uno, estoy pegado a Jesús, he abierto mi corazón a Él, pero no he entendido la labor del Espíritu Santo en mi vida que me lleva a dar fruto. Entonces necesito más comunión con el Espíritu Santo. O es posible que no esté entregando mi vida genuinamente al Señor. Porque Dios quiere que seamos fructíferos en todas las áreas, no en una sola. Entonces, preguntas. ¿Qué pregunta se harían ustedes respecto al verso 2? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué preguntas harían? Por ejemplo, ¿para qué me limpia? ¿Qué significa ser limpiado? Esa podría ser una pregunta interesante. ¿Qué significa ser limpiado en nuestra vida? El propósito es para que demos más fruto. Pero ¿cómo nos poda Dios? Pues hay muchas formas en su sabiduría, ¿no? Muchas formas en la sabiduría de Dios. Cuando estamos pegados a Jesús y hemos entregado nuestra vida a Él, tenemos una genuina entrega, vamos a dar fruto. Llega a Él y nos limpia. Por ejemplo, un nuevo trabajo. Muy bien, aquí hay una pregunta. Una pregunta relacionada con el verso 2. ¿Qué significa cortar al no llevar fruto? Esa es una muy buena pregunta. Esa yo no voy a responderla ya, ¿sí? Porque no es el rol es. Y sé por qué Andrés hace la pregunta exacto, dentro de la observación. ¿Qué significa no llevar fruto? Para ustedes, ¿qué no significa llevar fruto? Entonces, lo piensa uno, ¿no? ¿Qué no significa llevar fruto? A ver, ¿cuál es el fruto que se espera que yo dé si estoy pegado a Jesús? Si yo estoy llevado a Jesús, algo debe verse, es decir, algo de Jesús debe verse a través de mí. Entonces, ¿qué es llevar fruto? Una respuesta puede ser, ¿qué significa no llevar fruto? Que no se esté viendo el carácter de Cristo en mi vida. Es una posible respuesta. Pueden haber más. En la siguiente columna, ¿cierto? Otra pregunta que le hago a la observación. Que nos hace, ¿sí? Dice, ni todos los que profesan ser... Ajá. Muy bien, ahí hay una pregunta muy buena que nos hace en fiel portuñol, John. Ahora ya la digo. Dice, entonces, ¿qué significa cortar al que no lleva fruto? Significa que quizá yo no haya abierto mi vida genuinamente a Jesucristo. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad, que yo no esté siendo lleno y controlado por el Espíritu Santo. Otra posibilidad reunida con la tercera. Para responder a esa pregunta, ¿qué significa cortar al que no lleva fruto? Que haya áreas de mi vida que no están siendo entregadas a Jesús. Más preguntas van surgiendo que llevar fruto. ¿Todo pámpano sin fruto puede ser próspero? Oiga, buenas preguntas. Esas preguntas son poderosas. Me gusta. Eso está muy bueno. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos respondiendo? ¿Qué es lo que me encanta de este método? Que este método nos lleva en el estudio personal, ¿cierto? En este estudio que cada uno empieza a hacer de observación del pasaje bíblico, cada uno empieza a desarrollar el despertar de la conciencia. Es decir, que no seamos tan dependientes del maestro de la Biblia que nos responda a todas las dudas, sino que empieza un desarrollo espiritual de la conciencia. Y hacia allá es donde quiero que vayamos o invitarles a que vayamos. Ok. ¿Cómo aplicaríamos? Sandra, no creo. ¿Qué no crees? ¿Cómo me limpia el labrador? Muy bien. La anterior, que
todo pámpano sin fruto puede ser. Ah, ya entendí. La respuesta a todo pámpano sin fruto puede ser próspero. No, difícilmente, ¿no? Pero es una buena pregunta. Mire que las preguntas que está haciendo John nos están motivando al desarrollo espiritual. Esa es. Lo que necesitamos generar en la, perdón la redundancia, en la actual generación espiritual del cristianismo es volver a desarrollar la habilidad de hacerse preguntas y de hacer preguntas. Porque en ellas tenemos la respuesta a nuestras inquietudes. Muy bien. Por ejemplo, mi esposa me dice, ¿cómo me limpia el labrador? Es una pregunta. Entonces te lleva a preguntarte y a seguir leyendo todo el contexto del pasaje para ver cómo limpia el labrador. ¿Sí? Y cómo aplico esto a mi vida. Tal vez yo podría llegar a decir, no estoy siendo fructífero en mi rol como padre. ¿Qué necesito hacer? Ok, necesito entregarme al Señor y decirle, bueno, ¿en dónde quieres que mejore como padre? Por ejemplo, en la aplicación. Muy bien. Nos hemos detenido un buen tiempo estudiando un pasaje bíblico. Capítulo 2, tipo de estudio. Vamos avanzando, ¿vale? Ajá. Wilder hace una pregunta muy chévere. ¿Se está alimentando el pámpano? Porque, a ver, si Jesús es la vid, Él es Dios y por lo tanto tenemos fuente de toda nutrición, fuente de toda componente nutricional para nuestra vida espiritual está en Jesús. Si estoy pegado a Jesús, ¿me estoy alimentando del pámpano o me estoy alimentando de alguien distinto a Jesús? Esa pregunta me gusta mucho. Porque yo puedo tener este libro y yo soy un seguidor asiduo de Charles Spurgeon. Estoy hablando del siglo XIX. Pero si yo me alimento de los escritos de Spurgeon, inspirados en la palabra, pero no me alimento de la Biblia, ahí estoy dejando de crecer o dejando de alimentarme efectivamente. Tal vez estoy recibiendo vitamina A, vitamina E, pero la vitamina D que necesito para los huesos, digo figuradamente, la necesito es en la palabra de Jesús. Entonces necesito alimentarme de la palabra que Jesús me da en los evangelios. ¿Sí ven lo lindo que se va derivando de todo esto? Yo sé que van a tener cosas lindas en el estudio. Ahora, paréntesis para seguir al tercer punto de contexto y final punto del capítulo y de esta lección. Una oferta que quiero hacerles dentro de la promesa de valor, pero en esa sí es si usted lo quiere hacer. Mi esposa y yo estamos disponibles para ustedes. No nos importa que sean líderes espirituales o que sean miembros de su congregación, para que en la semana charlemos media hora sobre el estudio, sobre la materia que estamos dando, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a dejar una tarea sobre el Salmo 119, sencillísima, sobre el Salmo 119. Ok, y usted de pronto dice, uy, no, yo necesito aprender más sobre cómo hago las observaciones en el Salmo 119. Ok, usted nos manda un texto o un correo, ustedes me dicen si quieren WhatsApp o correo para que unifiquemos canal de comunicación y nos reunimos media hora y charlamos. Usted me enseña y yo le enseño. Los que no son de H&L, tranquilos, yo no voy a, ¿cómo se llama eso? A persuadirles que cambien de congregación. Mi rol en la vida no es pescar pesado, ir a pescar en pecera, ¿sí? Que bogar de mar adentro. Pero la idea es la oferta. Estamos a su disposición, sin ninguna carta escondida, como se dice, ¿sí? Entonces, listo ahí, para que lo tomen. Tercer punto, y para introducirlos, arranco con una definición. ¿Qué es contexto? Contexto es el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente la situación.
Es como que alguien esté discutiendo, hablando con una persona y llega un extraño y mete la cucharada y cambia el tema porque, porque hizo la pregunta o entendió mal lo que estaban hablando. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, de entender el contexto, claro, perdón, un paréntesis, nos podemos comunicar por WhatsApp. Claro que sí. Yo feliz porque sé que es mucho más rápido y muchas personas les llega mucho más rápido. La promesa es, no armo WhatsApp de grupo, sino lista de difusión, donde el mensaje le llega a cada uno cuando es al grupo, ¿sí? Distribución grupal o personal, si lo quieren. Entonces, el contexto, vamos a ver el contexto brevemente. Tipos de contexto con el cual podemos estudiar la Biblia. De una manera lógica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una secuencia de un pensamiento que viene tratándose en un capítulo de la Biblia. Entonces, entender la idea a veces requiere comprender el contexto de qué se viene hablando. Entonces, si estábamos hablando de A a Z y voy en la F, yo me devuelvo a entender tal vez, me devuelvo en la E, en la D, en la C, en la B, en la A, para comprender la idea que está tratando. ¿Por qué razón? Miren, hijos de Dios, así han surgido todas las herejías del mundo. Y eso lo aprendí y yo sé que varios lo han escuchado. Todo texto sacado de contexto se vuelve en un pretexto. Pretexto para manipular a la gente, un pretexto para hacer locuras, un pretexto para uno hacer lo que a uno le parece y no lo que Dios quiere. Entonces, el tipo de contexto es acercarme para entender el sentido lógico del pasaje. ¿Qué queremos invitar aquí? Que no se quede con el estudio de un solo verso. ¿Cómo es la idea? Por ejemplo, la idea sobre una idea sobre ser generoso. Ok, leo un versículo que me invita a ser generoso. Al que siembra escasamente cosechará. Un ejemplo. ¿Qué es lo que me quiere decir esta idea en el capítulo? Ah, se me amplió un poquito más. Ya no es así, sino que se me amplió un poquito más. Ah, viene tratando una idea por esta razón. Ah, y ya me quedó clara. No, me falta un poquito. Entonces vayas al capítulo anterior. Si va en el 7, ok, vayas al capítulo anterior. Recordemos que la Biblia fue escrita sin capítulos y sin versículos, ¿vale? Entonces, es necesario leerla como un todo. El tipo de contexto, el contexto lógico. Segundo, el contexto histórico. La idea tiene muchas veces relación con los acontecimientos o circunstancias del tiempo de la escritura y para entenderlo debemos indagar la historia. ¿Sí? Yo tengo una herramienta que me ayuda mucho cuando estoy enredado en algunas cosas. No creo que alcance a mostrárselas ahora, digital, donde básicamente la carta cronológica, es decir, la Biblia, los estudiosos y que han profundizado creen que desde el año 15.000, es decir, del 15.000 hasta el año 0 y del año 0 hasta la fecha, la creación, el nacimiento de Adán, y desde ahí comienza, entonces uno puede ir aplicándole filtros. Digamos, yo quiero saber qué imperios estaban gobernando en el año, en qué era estaba del ser humano, estaban en el año 12.000 antes de Cristo. Entonces dice, estábamos en el neolítico de tal fecha, trana, va apareciendo. O tal, apareció la agricultura. Entonces por aquí hay un pasaje en donde dice, por ejemplo, en el libro del Antiguo Testamento, en Josué, y Jericó no sé qué, entonces yo me voy a ver, ¿qué pasó? Jericó en el año, va a un número cualquiera, el año 8.000 antes de Cristo, ¿qué había en el mundo? No solamente en Jericó, sino que en el mundo ya existía la agricultura de tal manera y se había inventado la rueda en la China, ¿sí? Un contexto histórico mundial para luego irse uno al contexto histórico de Israel o del lugar donde haya sido escrito el texto bíblico. Entonces, comprenderlo nos da un panorama mucho más claro. Les voy a hablar y esto va unido con lo siguiente. La Biblia dice
que nosotros podemos embalsamar nuestros cuerpos después de muerto? Es una pregunta, me dice, ¿viste qué pregunta tan loca? Sí, entonces le dicen a uno, sí, líder o pastor o Mario, lo que sea, es que Josué fue llevado, la momia de Josué fue llevada por Moisés a la tierra prometida durante 40 años en un sarcófago. ¿Cómo así? Josué, un hijo, perdón, José siendo un hijo de Dios, lo momificaron, pero es que, ¿dónde murió José? ¿Dónde vivió la mayor parte de su vida? La vivió en Egipto. Entonces, ahí uno empieza a entender un todo. Aquí John nos hace un aporte, no sé si lo leí fuera, dice, creo importante para el estudio del contexto contar con la traducción de la porción bíblica en su idioma original. Muy cierto. Antiguo Testamento, gracias John, fue escrito en hebreo y unas pequeñas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Y sirve mucho tener, cuando vamos a hacer un estudio bíblico completo, estudiar algunas palabras, y para eso existen unos diccionarios llamados los diccionarios interlineales, ¿cierto? Que le ayudan a uno mucho para ir, digamos, haciendo el paralelo de español y griego y cómo era en el original realmente qué significaba. Por darle un ejemplo, no me aparto de la idea, siempre uso ese ejemplo. Cuando el hombre fue formado, dice la Biblia textual, me gusta lo que dice, la única Biblia que lo dice así, dice que Dios insufló cuando creó a Adán, lo creó de la tierra y se acercó y llenó como cuando uno llena un globo de aire, todo ese ser de barro de Adán y cobró vida. Entonces, cuando uno ve sopló y ve insufló, es distinta en la traducción. Entonces hay términos, cuando uno va al lenguaje original, le amplían más no solo el conocimiento, sino como la dimensión de cómo opera Dios. Volvamos al tipo de contexto. Lógico, histórico, vamos al siguiente. Tercero, literario. Entonces, comprender cuál es el género literario que estamos leyendo. Por ejemplo, si usted está leyendo el Cantar de los Cantares, usted se va a encontrar un poema de amor. Usted se va a encontrar el libro de los Proverbios, se va a encontrar un libro de dichos de los ancianos en las poblaciones, en la cultura israelita o en la cultura del Medio Oriente. Entonces tenemos diferentes géneros literarios en la Biblia. Tenemos biografías, tenemos discursos apocalípticos, narrativas históricas. Por ejemplo, los libros en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Esos son libros de narrativa histórica. Son muy precisos en su relato en cuanto a años y número de años. Los evangelios nos encontramos, dentro de los géneros literarios nos encontramos parábolas, nos encontramos metáforas, nos encontramos un lenguaje retórico. Entonces, poder identificar el contexto nos ayuda en ello. Más adelante vamos a tener una clase solo dedicada al contexto y también la necesidad de estudiar la cultura. Hablábamos, me devuelvo, lógica, historia, el género literario y la cultura. Para ello podemos conocer los usos y las costumbres de la época, ¿sí? Por ejemplo, Juan capítulo 3, cuando Jesús operó el primer milagro. Uy, ya me pasé, 8:17. El maestresala. ¿Por qué tenían un maestresala? ¿Cuánto duraba una boda en los tiempos del Señor Jesús? ¿Cómo se preparaba el vino? ¿Sí? Ahí uno lo puede conocer. Entonces, 4 tipos de contexto, brevemente. Lógico, histórico, literario y cultural. No se trata de preguntas, sino de, miren, los aportes de John, los aportes de Juan, los aportes de Wilder, de cada uno, como que nos hacen esto. Hay preguntas, surgen más ideas, nuevas ideas. 1 más 1 es 3, ¿no? ¿Qué hemos visto hoy en esta síntesis de hora y 15 minutos? Hemos visto la importancia del estudio bíblico,
Los tipos de estudio, quiero reiterarles, hay más tipos de estudio aparte de los 7. Y los tipos de contexto. Quisiera invitarles ahora a que se suelten un poquito. A ver, nos soltamos un poquito. Nos relajamos, cómo nos sentimos. Ha habido mucha información, ha habido poca. La pregunta, ¿qué has descubierto hoy? Primera pregunta, ¿qué has descubierto hoy? ¿Cómo lo vas a aplicar a nivel personal? Y te invito para ello, si tienes lápiz y una hojita ahí, toma nota ahora mismo de lo que has descubierto hoy y cómo lo vas a aplicar a nivel personal. Y ahí donde Adrianita y yo estamos a tu lado. ¿Sí? Estamos a tu lado para acompañarte en ese proceso de crecimiento y de entender más la escritura. ¿Sí? Toma nota ahora mismo y los aprendizajes, porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Y una forma de fijar el aprendizaje es escribir. ¿Qué aprendo hoy? Siempre habrá algo que aprender. ¿Cómo lo vas a aplicar a nivel personal? Te invito entonces, vamos a hacer el conteo del minuto. Tómate tiempo. Gracias por regalarte ese minutico para respirar y tomar conciencia de lo que Dios nos está enseñando. Luz, cámara, acción. Necesitamos práctica acerca de esto. Y es muy, muy, muy sencillo. Aplicando lo aprendido, ¿cierto? Lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto. ¿Qué has aprendido? Pero quiero invitarte y dejarte 2 tareas. Aquí el objetivo no es rajar a nada, ¿cómo decimos? Corchar en colombiano, hacer quedar mal a alguien o que pierda la materia. No, aquí no se trata de eso. Ni nunca se tratará. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si tomamos el Salmo 119? Y te invito ahí en lo personal, lo puedes hacer, tienes a partir de hoy hasta el próximo lunes, imagínate. Y si te tienes dudas, me escribes con toda tranquilidad y libertad. ¿Qué tal si rescatas 10 beneficios de estudiar la palabra de Dios que están en el Salmo 119? Que entre otras cosas, donde pongas el dedo en ese salmo, te habla de la palabra de Dios, de la ley de Dios. 10 beneficios, solo leerlo. 10 beneficios y los vas listando para tu vida integral. Como decía Juanes, él es un manual de vida para todo. Puedes rescatar y que te van a servir. ¿Listo? Ese es 1. Y 2, te voy a mandar el cuadrito. Del 1 al 176, ¿no? Pueden leerlo. Claro, claro. Adriana me dice que la idea no es estudiarlo del 1. La idea no es, si usted lee los 10 primeros versículos, ya tiene los 10 beneficios. Pero la idea es que usted medite en los 176 versículos. Es hermosísimo. Y rescate 10 beneficios, ¿vale? Y el segundo, te voy a enviar el cuadrito para que leas la parábola del sembrador que está en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13,
y le apliques la observación, el estudio por observación, Mateo 13, del verso 18 al verso 23. Mateo 13, del 18 al 23. Haces un estudio por observación. Yo sé que la aplicación a tu vida te va a ayudar mucho la explicación que el Señor da después de ese verso 23, que comienza en el verso 24. Lo puedes leer todo, pero es concreto eso. Haces un estudio por observación de ese pasaje. Haces ese cuadrito y cuando quieran nos reunimos. Estamos salvo de 7 a 8. Bueno, mi esposa trabaja de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde online. Entonces coordinamos, seguramente vamos a tener más tiempo tú y yo. Y listo. ¿Cómo?